Entonces, en el inicio se puede proponer, quizá, recordar lo que hicieron en la clase anterior, ¿sí? A veces una linda propuesta para inicio es, bueno, todo depende, ¿no? Si lo vamos a usar, lo que hicimos en la clase pasada, si lo vamos a usar hoy, pero si lo vamos a usar o vamos a retomar esos mismos contenidos, pedirles a los chicos que le cuenten o que hagan o sinteticen lo que hicieron para los chicos que faltaron, ¿sí? Como forma de, bueno, traer, darles la voz a los chicos y traer el contenido que vamos a usar. Quizá si proponemos un juego, lo que podemos hacer es organizar los grupos, presentar los materiales, etc. Sí, son los primeros momentos como para entrar en tema. ¿Puede haber un problema en el inicio? Sí. Ahora yo diría que no sean los problemas centrales, ¿sí? A veces proponemos un problema que nos dé pie para todo lo que vamos a hacer en el desarrollo de la clase. Bien, en el desarrollo de la clase vamos a incluir la actividad central. Puede ser un problema, un juego, ¿sí? Uno o más, un problema o más problemas. Y sí, después tenemos que dejar tiempo en el desarrollo para una puesta en común, ¿sí? Y cuando ustedes escriban la dinámica de la clase en el plan de clase, es necesario que traten de especificar un poco qué van a querer charlar en la puesta en común. ¿Qué les parece importante que digan esto sí o sí quisiera que se charle? Yo en general les digo, les hago la pregunta, ¿qué querés discutir? ¿Sí? Puede ir ahí o después ahora lo vamos a ver en alguno de estos ítems que son agregados míos. Bien, y ahora sí, en el cierre es cómo termina la clase. El cierre lo habíamos conversado en algún momento cuando vimos los conceptos de la teoría de situaciones, habíamos hablado de la institucionalización. Si bien la institucionalización es un proceso, el cierre es una parte de la clase que abona a ese proceso, ¿sí? Serían los últimos 5 minutos donde, bueno, pasamos en limpio cuál es la conclusión de lo que hicimos, ¿sí? Del trabajo que hicimos, ¿sí? No si hicimos un juego, la conclusión es que ganó fulano o la conclusión es que este juego es divertido, no, en relación a lo que hicimos, ¿sí? En el video de la clase de nivel inicial, por ejemplo, el cierre lo hacen, bueno, cuando la maestra dice en limpio, ¿cómo puedo saber que este es el 28? Hace un cierre chiquitito porque no recuerda algunas cosas que se dijeron y fueron importantes, pero piensen que también es nivel inicial y que la docente lo hace un poco más breve. Pero en el cierre sí, muchas veces optamos por, bueno, dejemos algo escrito o dejemos registro de esto que hicimos. Puede ser para una ficha en el aula, sería ideal que quede algo en los cuadernos, en las carpetas, etc. Bien, sobre las actividades. Las actividades, yo lo que les pido siempre es que las presenten tal y como se las queremos entregar a los alumnos. Y acá me animo a agregar para los juegos, más aún, ¿sí? Porque quizás las reglas del juego que yo encontré están espectaculares, pero cuando las quiero llevar a primer grado, tienen un vocabulario un poco complejo. Entonces, empecemos a practicar desde ahora en el plan de clase tal cual yo se lo daría a los chicos, tal cual se lo diría a ellos, ¿sí? Después lo que vamos a hacer, hasta acá iría un plan de clase habitual, uno de los que se usa en general. Yo les voy a agregar algunas cositas más porque creo que les va a ser más sencillo a la hora de entrar al aula. Entonces, lo que yo en general les voy a pedir es que resuelvan las actividades que propongan y yo se las voy a pedir que me las entreguen a mí cuando lo hagan, que las resuelven utilizando estrategias de resolución acordes a quienes están destinadas, ¿sí?